experimentales de modelado y determinación de modelamiento experimental de procesos de producción de biogás mediante fermentación anaerobia. Entonces, se puede decir que es experto en fermentación anaerobia y su optimización, su control y su modelamiento. Entonces, él, como mi mano derecha en muchas de las cosas que hago, les va a estar hoy explicando el tema del curso correspondiente a cómo contar, cómo medir microorganismos. ¿Sí? Va a comenzar con algunas cuestiones básicas de nomenclatura, con algunas cuestiones básicas de los requerimientos que se necesitan para llevar a cabo conteos, qué es una unidad formadora de colonia, posteriormente cómo hacer diluciones, que es una parte importantísima en esto de las determinaciones microbianas, los manejos y los cuidados que que se deben tener cuando se siembran en una caja Petri, por ejemplo, las condiciones operativas, por ejemplo, en una campana de flujo laminar, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones Alonso las estará abordando en el curso, ¿sí? Y en unas tres sesiones yo regreso con los otros temas, ¿sí? Sin embargo, yo estaré siempre al pendiente de aquí del desarrollo del curso. Entonces, los dejo con el compañero Alonso. Alonso es químico, es maestro en ciencias en ingeniería química y ahorita es el doctorado bajo mi tutoría, que es doctorado en ciencias con orientación en procesos sustentables, ¿sí? Entonces, adelante, Alonso, agregue más acerca de lo que usted quiere que sepa la audiencia y usted, y lo dejo con este extraordinario grupo, ¿sí? Que estoy seguro que hoy será más proactivo que ayer y antier y anteantier, ¿sí? Estamos aquí para responder preguntas, ¿sí? Estamos aquí para responder inquietudes que a ustedes les surjan correspondientes a su área de trabajo, ¿sí? Este, el objetivo del curso es darles a ustedes herramientas, ¿sí? Para que se puedan comunicar, Por con- supuesto, se puedan comunicar, ¿sí? Con un idioma pertinente, ¿sí? Para que puedan comprender ciertos conceptos fundamentales derivados de control microbiológico, de qué es un microorganismo, ¿sí? Cómo atacarlos. Entonces, ustedes con sus preguntas y con sus inquietudes nos pueden dar la pauta a nosotros para poder preparar material más pertinente, ¿sí? Nosotros preparamos lo que consideramos que a ustedes les sirve más, desde nuestra tal vez limitada experiencia en el área de la pulpa y papel, pero si hacemos una mancuerna, una sinergia entre sus preguntas y nuestro conocimiento, podemos llevar esto a buen término, ¿sí? Podemos hacer más, el curso más efectivo, más pertinente, ¿sí? Y yo los exhorto a que sean más participativos. Si hay cuestiones que no les podamos responder inmediatamente, nos las vamos a llevar de tarea, ¿sí? Y se las vamos a traer respondidas en la siguiente clase. No, no somos neófitos en muchos temas, tenemos conocimiento en otros, pero pues el conocimiento nunca se acaba, ¿sí? Es la grande máxima de la ciencia, ¿no? Conocimiento nunca se acaba. Entonces los dejo con el compañero Alonso. Este, aquí él les mostrará unos temas el día de hoy interesantes. perfecto. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Pues casi me dejó sin nada que ver. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Habemos aquí 18 personas participando en la reunión, entonces, pues los saludo a todos gratamente. Es un honor para mí poder compartir esta tarde con ustedes, poder compartir un poco de mis conocimientos en el área de microbiología. Como comentaba muy bien el doctor Paciano, con quien ya tengo casi 10 años colaborando en el posgrado dentro del laboratorio, soy ingeniero químico de profesión. Eh,
Realicé mis estudios de posgrado en orientación de procesos sustentables, posgrado en ciencias con orientación en procesos sustentables, en donde siempre me especialicé en el diseño y optimización de procesos, bioprocesos, específicamente procesos de producción de biogás, como lo mencionó anteriormente el doctor. Entonces, estos temas que vamos a ver en los siguientes módulos del curso, pues para nada me son ajenos. Son temas que manejamos cotidianamente en el laboratorio. Como bien mencionó el doctor Paciano, al ustedes trabajar en un área muy específica que es la industria papelera, pues nos va a ayudar mucho a que si ustedes pues, quieren saber algo en específico, pues ir moldeando, como ya mencionó el doctor, los temas del curso. Voy a comenzar a proyectar la presentación que vamos a ver el día de hoy. No sé si me puedan, por favor, por ahí confirmar que se ven las diapositivas. Sí, ya se ven. Se ven. Sí, se Ok, ven ya. perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, para no hacer más, para no alargar más la introducción, vamos a comenzar. El día de hoy me toca a mí presentarles lo que corresponde al módulo número 6 de nuestro curso, en donde vamos a empezar a ver los fundamentos básicos para el conteo de microorganismos en diferentes muestras, ya sean muestras reales, caldos de cultivo, inóculos, etcétera, ¿no? Y bueno, para comenzar o para empezar a hablar sobre este tema tan importante, me gustaría primero como contextualizarnos en un escenario hipotético, ¿no? Yo sé que todos ustedes trabajan dentro de la industria papelera. Sin embargo, pues bueno, una industria que a lo mejor tanto para ustedes como para mucha gente a lo mejor es un poquito más fácil de visualizar es la industria alimentaria, ¿no? Me gustaría que ustedes, pues, se imaginen, ¿no? Literal, se imaginen que ustedes trabajan dentro de un proceso de una fábrica que produce quesos. Queso fresco, que es uno de los productos más consumidos en la gastronomía mexicana, ¿no? Y ustedes son los encargados o son los ingenieros de calidad del proceso. Entonces, pues, como ustedes saben, al ser los ingenieros de calidad en un proceso, en la producción de un alimento, pues en ustedes recae la responsabilidad de que el producto, en este caso, pues el queso que va a consumir la gente, pues cumpla obviamente con diversos criterios normativos que sabemos que son obligatorios de seguir. Sin embargo, pues bueno, me gustaría que ustedes, como ingenieros en calidad, ¿no? En este proceso, pues nos pongamos en los zapatos del consumidor. ¿Sí? Ustedes como el ingeniero responsable de la calidad del producto, ¿qué se podrían imaginar ustedes que sería lo más importante para su cliente al momento de comprar el queso? O sea, el cliente al momento de que compra un queso, ¿qué puede ser un factor que diga, híjole, no vuelvo a comprar este queso? En el cual, pues ustedes son los responsables, ¿no? Porque ustedes serían los responsables de la calidad de ese producto. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué se les imaginan? Pueden ser N, N casos, ¿no? Pero alguien quiere, pues, dar su opinión. O sea, si se ponen en los zapatos del consumidor, ¿cuáles serían estos casos en donde, pues, a lo mejor la calidad del producto haría que el consumidor no lo volviera a consumir nunca o no lo volviera a comprar? Y sería responsabilidad suya. Las características organolépticas, Ok, muy bien. Esa es una. Que el producto estuviera contaminado. Un producto contaminado, muy bien. ¿Algo más? Que el producto se degrade rápidamente. Ok, una vida de anaquel, pues corta. Ok, ¿algo más? Que no sepa bien, a lo mejor. Sí, o sea, Que sea, pueden ser que muchos sea factores. alterado, falsificado, Ok, ok, muy bien, sí, etcétera. que esté alterado, que el empaque esté dañado, ¿no? Pueden ser muchísimos factores que, pues, a ustedes como ingeniero de calidad o responsable de calidad en este proceso, pues la responsabilidad muchas veces puede caer sobre ustedes, ¿sí? Evidentemente, pues bueno, en este curso nosotros nos vamos a enfocar en la parte de los microorganismos, ¿sí? Nosotros como ingenieros de calidad en este proceso, pues nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos y
pues cuidar en lo máximo la inocuidad de nuestro producto. Porque imagínense ustedes como consumidores que llegan, compran su queso, lo abren y está echado a perder, ¿no? Entonces, pues son situaciones que no deben de pasar y que a nivel industrial, como bien ustedes saben, pues se tienen que cuidar forzosamente y tenemos que ser sumamente responsables y cuidadosos en este sentido siempre. Y bueno, no solamente en la industria alimentaria se tienen que cuidar cuestiones de inocuidad o de crecimiento de microorganismos en el proceso. Por ejemplo, además de los quesos, en otro caso, una de las industrias, dentro de la industria alimentaria, una de las digamos, uno de los procesos en donde cotidianamente se requiere el muestreo constante y hacer pruebas de calidad son en los productos como por ejemplo las lechugas, las acelgas, todo lo que tiene que ver con hojas son también productos sumamente sensibles al crecimiento microbiano y al deterioro por el crecimiento de microorganismos. Es sumamente importante que nosotros estemos cotidianamente y constantemente muestreando nuestro producto. En otro tipo de industrias puede ser, por ejemplo, la industria farmacéutica, ¿sí? Evidentemente, y yo creo que pues es evidente que en esta industria es forzoso el estar siempre haciendo muestras y conteo de microorganismos, sobre todo cuando estamos hablando pues de fármacos, ¿sí? Y pues bueno, en la industria en la que ustedes se desarrollan, en la industria papelera, pues también, debido a que, pues como ustedes saben, pues dentro de la producción del papel, pues los productos pueden ser muy susceptibles a crecimiento de moho o en la babasa del proceso, crecimiento de algunos patógenos, que más adelante en la presentación estaremos hablando un poco más a profundidad en ellos. Eh, si nosotros nos enfocamos un poquito más, por ejemplo, en la industria alimentaria, no solamente es necesario contar con una evaluación constante de microorganismos patógenos que pueden estar en nuestro producto. Muchas veces también en la industria alimentaria nosotros buscamos hacer sinergia en el proceso con los microorganismos, ¿sí? Entonces muchas veces en la industria alimentaria pues se busca, además de que sean libres de patógenos los productos, pues tener floras microbianas útiles, por ejemplo, para las fermentaciones, ¿sí? Como sabemos, para la elaboración de queso y para la elaboración de cervezas, pues requerimos fermentaciones. En el caso de los quesos, pues fermentaciones lácticas y en las cervezas, pues fermentaciones alcohólicas. Entonces, pues tener un proceso en donde nosotros tengamos un control exhaustivo de las comunidades microbianas que tenemos y comunidades patógenas, pues es indispensable. Para dar algunos ejemplos pues de casos pues que pueden llegar a ser hasta fatales dentro de la industria alimentaria por el crecimiento de microorganismos, pues les doy dos ejemplos, ¿sí? Uno de los microorganismos patógenos más comunes, que a lo mejor muchos de ustedes han escuchado, que se da y crece dentro de la industria alimentaria en los alimentos, pues es la salmonela, ¿sí? La salmonela puede encontrarse en una gran variedad de productos, incluida las carnes, los huevos, productos lácteos, inclusive en aguas estancadas, ¿sí? Es uno de los principales microorganismos que nos dañan a nosotros cuando comemos carnes mal cocinadas, sobre todo la carne de puerco o huevos mal cocinados, o crudos básicamente, y pues bueno, por ejemplo, lácteos no pasteurizados. Y otro microorganismo que a lo mejor no es tan común, pero que tiene efectos que pueden llegar a ser devastadores es la listeria. La listeria es un microorganismo que causa también infecciones alimentarias, sin embargo, son infecciones mucho más violentas que la salmonela. En la literatura científica y en los reportes médicos pues se marca que la listeria o la enfermedad que puede llegar a causar la listeria tiene una tasa de mortalidad entre el 20 y el 30%. Es muchísimo, es una tasa de mortalidad muy alta. Y bueno, como lo mencionaba, pues es una tasa de mortalidad mucho más alta que cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las enfermedades que causan la salmonela y la listeria? Pues en el caso de la salmonelosis, y en el caso de la listeria, pues la listeriosis, ¿no? La salmonelosis es básicamente una infección de transmisión alimentaria, como ya vimos, y algunos de sus síntomas pues pueden ser diarrea, dolor abdominal, vómito, fiebre, etcétera. Y en el caso de la listeriosis causada por la listeria,
podemos tener dos tipos de, de síntomas. Podemos tener una infección de listeriosis no invasiva y una infección por listeria invasiva. En la no invasiva, que es más común en personas sanas, ¿no? En grupos no vulnerables, esto pues puede causar síntomas leves como una gripa, fiebre, dolor de cabeza, diarrea y dolor muscular. A lo mejor síntomas muy parecidos al COVID, pero pues en este caso causadas por un microorganismo que es la listeria. Y en el caso de las infecciones invasivas, esta enfermedad ataca de una forma más pues importante a grupos vulnerables, incluidas mujeres embarazadas. Y pues bueno, ataca diferentes partes del cuerpo. Se tienen síntomas más graves como dolor de cabeza intenso, mucha rigidez en el cuerpo, inclusive confusión, pérdida de equilibrio, convulsiones y en el peor de los casos, pues la muerte. Y como ya vimos, pues tiene una tasa de letalidad bastante alta, entre el 20 y el 30%. Pero bueno, ese es el caso de la industria alimentaria. Como tengo entendido, ustedes se desarrollan en el ámbito de la industria papelera, en donde también ocurren casos, pues, que son muy importantes a nivel operativo cuando tenemos el crecimiento no deseado de diversos microorganismos. Dentro de la industria papelera, debido a las condiciones de proceso en donde se tienen comúnmente el uso de sistemas de recirculación cerrados de agua, se manejan pHs neutros a alcalinos. Estas condiciones pueden propiciar pues, condiciones ideales para el crecimiento microbiano. Cuando nosotros tenemos condiciones ideales para el crecimiento microbiano, pues es como Disneylandia para los microorganismos. Entonces empieza a haber un crecimiento excesivo de los mismos. Cuando nosotros tenemos un crecimiento excesivo de microorganismos en un proceso en donde tenemos sistemas cerrados como tuberías, tanques, etcétera, los microorganismos se aglomeran, no están dispersos por los medios líquidos, sino que los microorganismos buscan atraparse unos a otros para formar clústeres y grupitos de microorganismos que se llaman biofilms, ¿sí? Los biofilms básicamente son comunidades microbianas complejas que causan problemas bastante serios en el proceso. Tengo entendido que en algunas de las sesiones anteriores con el doctor Paciano vieron algo relacionado a la generación de biofilms y cómo los biofilms pueden ser pues un problema muy grave dentro de los procesos. Sin embargo, a mí me gustaría centrarme en un tipo de problema que causa la acumulación y la aglomeración de biofilms en los procesos. Este problema de proceso que ocurre es la corrosión inducida por microorganismos, ¿sí? La corrosión inducida por microorganismos empieza, como ya mencioné anteriormente, por la generación de un biofilm. ¿Cómo se genera un biofilm? Básicamente, nosotros tenemos un microorganismo que empieza a reproducirse, ¿sí? Entonces, los microorganismos buscan estar cerca uno de otro, ¿sí? Entonces, se empiezan a juntar y empiezan a excretar compuestos extracelulares que generan un exopolisacárido, que básicamente es como si fuera voy a utilizarlo muy entre comillas, como un plástico, un polisacárido, como si fuera una membrana, ¿sí? Que ellos mismos generan y empiezan a generar, pues, estos como clústeres, estas pelotitas, estas bolitas que se empiezan a incrustar en las paredes de los tanques, en las tuberías, etcétera, ¿no? Entonces, empieza el biofilm a crecer, se empiezan a reproducir los microorganismos y llega un punto en el que el biofilm se hace tan grande que los microorganismos empiezan a esporular, ¿sí? Generan, se empiezan a reproducir, avientan sus esporas y se empiezan a generar diferentes biofilms o clústeres en otras secciones aledañas al biofilm principal. Eh, y como mencionaba, uno de los principales problemáticas que causan los biofilms es la corrosión inducida por microorganismos. Este fenómeno es un fenómeno relativamente nuevo. Es un proceso que no estaba ampliamente estudiado hasta hace algunos años, porque se creía que era una corrosión, o sea, convencional, ¿sí? Que simplemente las tuberías de acero inoxidable simplemente pues se corroían y se acabó.
y se pensaba que era una corrosión convencional. Sin embargo, en los últimos años se ha investigado que los microorganismos tienen capacidad para pues, llevar a cabo la corrosión acelerada de diversos metales, entre ellos el hierro y pues, el cobre, por ejemplo, o el acero inoxidable. Entonces, la corrosión inducida por microorganismos pues es un proceso muy complejo que afecta materiales como ya lo mencionábamos, el acero inoxidable, cobre, aluminio e inclusive puede llegar a corroer concreto, ¿sí? Es indispensable, obviamente, que para que exista o se pueda llevar a cabo el fenómeno de corrosión inducida por microorganismos haya presencia de agua y microorganismos, evidentemente, porque si no, no podrían crecer. La corrosión inducida por microorganismos es causada tanto por bacterias anaerobias y aerobias que a través de su metabolismo generan sustancias agresivas como ácidos orgánicos, compuestos de sulfuro, etcétera, y consumen hidrógeno catódico, ¿sí? Entonces, dentro de los sistemas, en los tanques o en la tubería, cuando se genera un biofilm, dentro de ese biofilm, o más bien ese biofilm, empieza a comportarse como si fuera una celda de combustible microbiana. Ahorita les voy a explicar más a detalle este fenómeno, pero les quería mostrar estas imágenes en donde podemos ver, por ejemplo, en este caso, un filtro, en donde pues podemos ver que está completamente plagado de biofilm, ¿sí? Está completamente tapado. Y en este caso, esta foto es de un tanque de acero inoxidable, ¿sí? El cual se empezó a llenar de biofilm y podemos observar que donde estaban incrustados los biofilm, el acero inoxidable se empezó a oxidar, ¿sí? Estos son algunos de los efectos que puede causar la corrosión inducida por los microorganismos. Y bueno, ¿cómo funciona? ¿Sí? Lo primero que tiene que pasar es que los microorganismos generen un biofilm, ¿sí? Los microorganismos dentro de una tubería, por ejemplo, empiezan a aglomerarse, empiezan a generar el biofilm y entonces nosotros tenemos dentro de la tubería dos regiones. Una región que está en contacto con el metal, en donde están incrustados los microorganismos, y del otro lado tenemos el agua, ¿sí? Que normalmente, pues obviamente tiene algunos compuestos como azúcares o celulosa, o básicamente una fuente de carbono que los microorganismos pueden consumir. Entonces, déjenme pongo el puntero porque creo que no lo están viendo. Entonces tenemos dos regiones, la región pegada al metal y la región que estaría en contacto con el agua. Aquí se empieza a ver el fenómeno de corrosión. La tubería empieza a comportarse como lo que en literatura científica se llama una celda de combustible microbiana. Y una celda de combustible microbiana se ve de forma ideal como la imagen que tenemos aquí en la derecha. Esto es una celda ideal diseñada como celda, ¿sí? Pero este mismo fenómeno que ocurre en este lado que les voy a explicar, ocurre en esta parte de aquí. Cuando nosotros tenemos una celda de combustible microbiana, tenemos dos regiones, como les mencionaba. Tenemos una zona que está en contacto con el metal, donde se empieza a generar el biofilm, y esta es una zona anódica, ¿sí? En donde tenemos un ánodo. En esta zona, lo que ocurre es los microorganismos se pegan al metal y lo que ocurre es que de forma sinérgica con la cámara que está de este lado, el metal y más bien los microorganismos al estar pegados al metal empiezan a generar que este metal empiece a liberar electrones, ¿sí? Entonces el hierro que se empieza a llenar de microorganismos debido al metabolismo microbiano empieza a liberar electrones. Esos electrones pasan hacia la parte catódica, ¿sí? Y en la parte catódica, estos electrones son recibidos y forman agua. Entonces empieza a generar una sinergia de transferencia de electrones y protones entre las dos regiones, haciendo que el hierro se oxide. Y esto lo vemos aquí, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, vemos la reacción de corrosión o de oxidación del hierro, vemos que para que el hierro se pueda oxidar, tiene que liberar dos electrones. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos la reacción completa, lo que ocurre es que para que la cámara aeróbica o la parte del cátodo de este lado funcione, tiene que tomar un electrón para formar agua. ¿De dónde va a tomar ese electrón? Pues de la cámara anódica.
¿Y cómo van a soltar, cómo es que la cámara anódica va a soltar el electrón? Pues por medio de del metabolismo microbiano. Entonces, empieza a haber esta transferencia de electrones y de protones dentro de la cámara y hace que el hierro se oxide. Y eso genera, pues, la oxidación del hierro, del acero inoxidable. Básicamente, si lo vemos desde la perspectiva de reacción química, es una corrosión convencional. Sin embargo, es una corrosión acelerada. ¿Quién la acelera? El crecimiento microbiano, ¿no? Entonces, es uno de los principales problemas que podemos tener por un crecimiento acelerado de los microorganismos dentro de nuestro proceso. En esta diapositiva de aquí les muestro dos imágenes, que son unas microscopías, una fotografía a escala microscópica de una placa de acero inoxidable, ¿sí? Perdón, de acero al carbón. No es acero inoxidable, es acero al carbón. En la imagen del lado izquierdo, pues vemos una placa de acero al carbón sin ningún problema, ¿sí? Pulcra, sin ningún daño. La escala son 50 micras, ¿no? Entonces estamos viendo, pues a una escala muy, muy pequeña esta imagen. Si nosotros vemos esta imagen, podemos ver que la placa no presenta ningún daño. Los puntos o las zonas en blanco son los poros que de forma natural presenta el acero al carbón. Si alguno de ustedes, me imagino que todos hemos visto una tubería de acero al carbón, pues visualmente podemos ver que el acero es poroso, ¿sí? Entonces, cuando lo vemos a escala de 50 micras, lo podemos ver de esta forma. ¿Cuál es el problema? Bueno, problema para nosotros, pero ventaja para los microorganismos. Estos poros de aquí son el hogar perfecto para los biofilms, ¿sí? Entonces, los microorganismos se absorben dentro de los poros del acero al carbono y empiezan a crecer en los biofilms. Comienza el proceso de corrosión inducida por microorganismos y ocurre lo que vemos en el lado derecho, en donde podemos observar literalmente los huecos en donde los microorganismos se acabaron el hierro, ¿sí? Y entonces, evidentemente, pues esto ocasiona que nosotros tengamos, ya sea tuberías, pues con una resistencia mucho menor a la que tendrían, pues si las tuviéramos limpias, evidentemente, ¿sí? Bueno, solamente como información, estas imágenes de aquí las saqué de un artículo científico en donde realizaron, o más bien sometieron estas placas de acero al carbono a un cultivo de microorganismos durante 28 días a 37 grados centígrados. Entonces, vean, lo que se puede llegar a hacer solo en 28 días, con un crecimiento acelerado de microorganismos. Es un daño bastante, bastante grande. Bueno, eso es en el caso de tuberías, de tanques, de alguna maquinaria metálica, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, no solamente en esos procesos o no solamente en esos equipos podemos nosotros llegar a tener problemas. Dentro de la industria papelera, pues también tenemos efluentes líquidos, tenemos babas, tenemos pulpas, tenemos muchos tipos de efluentes y de corrientes en el proceso. Uno de los principales problemas que desde mi conocimiento aquí sí me gustaría saber un poquito más sus experiencias, ¿no? En este ámbito, es el crecimiento de algunos patógenos dentro de las babasas del proceso de producción de papel. Los principales microorganismos que según la literatura se han encontrado en este tipo de efluentes son los microorganismos de especies Flavobacterium, Clavibacter, Sphaerophilus y Leptotrix. Y pues bueno, aquí les muestro algunos ejemplos, pues o algunas microscopías de cómo se ven estos microorganismos, pues cuando son aislados de este tipo de efluentes, ¿no? Entonces, pues vemos que es importantísimo dentro de cualquier ámbito industrial que nosotros tengamos siempre un correcto conteo de microorganismos, ¿sí? Porque nosotros podemos tener muchos problemas, como ya vimos, y es indispensable que nosotros cuidemos a toda costa que microorganismos patógenos o dañinos para nuestro proceso pues no crezcan, básicamente. Entonces, con la diapositiva anterior y pues con esta que tenemos aquí, me gustaría saber, bueno, en esta diapositiva yo puse esta pregunta, ¿no? ¿En qué producto de tu vida diaria crees que es importante hacer un conteo de microorganismos? Pero
me gustaría rehacer esta pregunta y en lugar de hacerles la pregunta de en qué producto de la vida diaria, pues me gustaría conocer un poquito más de el proceso en el que ustedes trabajan, ¿sí? En su día a día, dentro del trabajo, dentro de la industria papelera, en qué tipo de corrientes o en qué tipo de procesos o máquinas creen ustedes que es indispensable que ustedes cuenten con un conteo de microorganismos. No sé, alguien que quiera mencionar, participar, los escucho. En todas las máquinas que manejamos nosotros, tanto de papel blanco como de papel café, pues tienen su propia microbiota, vamos a decirlo así. Eh, Entre ellas se encuentran algunos hongos y levaduras. ¿Ok? Eh, y también pues estamos en contacto con tratamiento de aguas, vamos a decir, residuales. Eh, Hay veces que se detectan presencias de coliformes totales. ¿Ok? Ahorita no recuerdo el rango. Alguna vez hice un estudio en una planta porque también tenemos tratamientos aplicados a este tipo de microorganismos y hongos y demás, este, para la aplicación en las plantas, pero pues en general, cada planta tiene diferentes microorganismos. Ok, muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Sí, bueno, cada planta tiene también su rango de parámetros para poder medir su cantidad de bacterias o de hongos. Por decir, ya también la industria, como ya le incrementaron el costo del agua fresca, están cerrando más sus circuitos y eso está generando de que si traían las bacterias de 35 a 50 millones, ya se ha subido a 300, ¿no? Por decir. Ujú. Y eso han necesitado meter, para no subir sus costos, la industria, pues ya están también metiendo un poco de hipoclorito o algo de hipoclorito. Ok, Pero sí, cada planta, el proveedor de línea que esté, hace sus conteos y ya también la planta misma lleva sus propios análisis también. ok, muy bien, perfecto, muchas gracias. Pero Bueno, entonces, enorme. Es muy importante dígame, mencionar ingeniero. que los conteos son una medida indirecta de lo que está pasando en la planta, Claro. pero normalmente para bacteria medimos en un rango de 10 a la 6, pero tenemos máquinas que en 10 a la 5 presentan muchos problemas y otras que están en 10 a la 7 que no presentan, hablo de bacterias, que Ujú. presentan muchos problemas. En lo que es hongo, la medición es directa, 1 a 10. Nosotros decimos que si está abajo de 10 en hongos, la máquina no va a presentar problemas. Y si está abajo de 4 por 10 a la 6, no va a tener tampoco problemas. Pero no solamente, a ver, nada más para explicarte. Nosotros, la máquina de papel empieza en un proceso muy atrás que se llama el pulper, que es donde recibes toda la materia reciclada, que viene muy sucia, que ha estado expuesta, que los pepenadores la agarraron de la calle, etcétera, etcétera. Ujú. Pero básicamente la filosofía de un control microbiológico se centra en proteger la caja de entrada. La caja de entrada es donde la consistencia del papel ya te permite formar la hoja. No te conviene protegerla desde el pulper porque el pulper y la máquina tienen muchos lavados, tiene muchas aguas de dilución y el tratamiento te va a ser muy caro y probablemente sea ineficiente. Entonces protegemos la caja de entrada porque protegiendo la caja de entrada protegemos la parte más importante de la máquina. Pero eso es importante y no sé si aquí recuerdo muy bien la experiencia que tuvimos Iván, no sé quién más y yo en un café, en el Hard Rock Café de Acapulco, donde nos llevaron las tortillas que vienen calientes y húmedas en un papel, en un grocery bag que le llaman papel de estaza, no sé por qué. Ujú. Y al momento que abren las tortillas el olor era insoportable. Otras veces tú vas al baño, a un baño público, te lavas las manos, te las secas y al momento en que el agua entra en contacto con el papel, empieza a desprender olores. Ujú. En otras ocasiones, cuando tú agarras un jabón de mala calidad, ya ves que viene a traer un papel encerado, empiezas a ver unas cosas rosas que están ahí, que nosotros los conocemos como lama rosada y que también son hongos, ¿no? Claro. Entonces,
No solamente tenemos que proteger el proceso y el agua, sino que tenemos que proteger el producto terminado. Entonces, la filosofía es muy grande, depende de qué es lo que quieras. Pero para nosotros, nuestra principal preocupación son los hongos, Ok, por- porque su tamaño es sumamente mayor que el de las colonias bacterianas. claro. Y estas babasas sí pueden reventar las hojas, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por la información. También para tomarlo en cuenta cuando veamos el tema de conteo, cuando hagamos los ejercicios de todo, pues enfocarnos un poquito más entonces en la parte de los hongos. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos. Bueno, entonces, pues como ya lo comentamos, ¿no? Es importantísimo que nosotros, pues no basta con saber si hay o no hay, ¿no? Tenemos que saber cuánto, con cuántos microorganismos nos estamos nosotros enfrentando, ¿no? Entonces, pues bueno, en este módulo nosotros nos vamos a enfocar en cómo preparar, ¿sí? El laboratorio, los materiales y tener todas las condiciones que deben ser necesarias para poder nosotros tener un conteo microbiológico confiable. Vamos a ver algunas técnicas de cómo manejar el material de laboratorio para poder hacer los conteos. Vamos a ver cómo manejar o cómo manejarnos siempre con técnicas asépticas para cuidar la inocuidad de nuestros procedimientos, la esterilización y vamos a empezar a ver el día de hoy el uso o algunos ejemplos de sistemas de placas para empezar a ver o realizar conteos microbiológicos. Entonces, bueno, yo desconozco y aquí me gustaría saber más o menos la formación de los compañeros, ¿sí? Yo no sé si todos aquí tengamos experiencia, al menos pues que nos lo hayan enseñado a lo mejor en la licenciatura, cuando estudiamos la carrera o la prepa, algún contacto con laboratorio, ¿sí? En las siguientes diapositivas me voy a centrar mucho en los diferentes tipos de materiales, en los diferentes tipos de equipos que nosotros requerimos para hacer el conteo de microorganismos. Entonces, pues bueno, para quienes estén en contacto siempre directo con un laboratorio, trabajando con laboratorio, esto pues no va a ser muy familiar, ¿sí? Para ustedes, pero pues bueno, para quienes no tengan pues una formación más de laboratorio, que no estén en contacto día a día con el laboratorio, trabajando en el laboratorio, pues esta información pues va a ser más importante para que pues ustedes sepan los diferentes tipos de materiales y nos podamos, o puedan ustedes más bien comunicarse de una forma más estandarizada, ¿no? En los ámbitos de microbiología y conteo de microorganismos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar hablando sobre los materiales y consumibles que son imprescindibles dentro de un laboratorio. Una de las cosas más importantes, bueno, no de las más importantes, la más importante cuando nosotros trabajamos en un laboratorio, sobre todo en un laboratorio microbiológico o que nos dedicamos al crecimiento de microorganismos o al conteo de microorganismos, es el equipo de protección personal dentro del laboratorio. Esto incluye siempre la bata de laboratorio, los guantes de laboratorio, en su caso, cuando estamos haciendo crecimiento, cubrebocas y pues en algunos casos pues las cofias, ¿no? Para que no caiga o no podamos o no contaminemos nosotros pues nuestras muestras. Es imprescindible que nosotros nos manejemos siempre con orden y con limpieza dentro del laboratorio porque comprometemos por completo la fiabilidad de nuestras mediciones. Y pues bueno, vamos a ver algunos de los equipos y materiales que son o que siempre vamos a encontrar dentro de un laboratorio. En esta tabla les resumo los más comunes, sin embargo vamos a ver muchos más. Pero, ¿qué es lo que siempre vamos a encontrar dentro de un laboratorio microbiológico? Para crecimiento, lo más común es que nosotros siempre vamos a encontrar placas Petri. ¿Sí? O cajas Petri, que también se les llaman. Estas cajas o placas Petri básicamente son recipientes de plástico o vidrio, en la mayoría de los casos, que sirven para hacer cultivos superficiales de microorganismos. También podemos encontrar nosotros tubos de ensayo, que pues bueno, son básicamente tubos de vidrio en donde nosotros podemos hacer diferentes tipos de cultivos, ya sea cultivos líquidos o cultivos sólidos.
Podemos encontrar también materiales como las pipetas y micropipetas, que pues son instrumentos que nos permiten a nosotros medir un volumen y hacer la transferencia de esos volúmenes de un lugar a otro, de un tubo de ensayo, una placa Petri, etcétera, ¿no? Vamos a encontrar nosotros siempre las asas de siembra, que son también instrumentos de transferencia, pero estos no son instrumentos de transferencia de volúmenes, son transferencia son un método o un equipo, un utensilio de transferencia mecánica de microorganismos. Son elementos metálicos resistentes al calor que nos sirven para hacer el traslado de microorganismos para la siembra. Podemos encontrar también lo que nosotros llamamos tubos Falcon, que todo esto vamos a ver ejemplos más adelante. Yo simplemente estoy haciendo un pequeño resumen. Estos tubos Falcon son tubos de almacenamiento que sirven, por ejemplo, para centrifugar muestras que podemos nosotros, o para poder separar, podemos utilizarlos dentro de un vórtex para hacer una correcta homogenización un poquito más agresiva que como si lo hiciéramos con la mano. Y también vamos a tener siempre dentro de un laboratorio medios de cultivo. Podemos tener líquidos, sólidos, agares, etcétera, ¿no? ¿Cómo se distribuyen básicamente los diferentes tipos o equipos de laboratorio dentro de un laboratorio? Pues bueno, como veíamos, uno de los principales eh, pues uno de los principales, pues de las cosas que nosotros más comúnmente vamos a encontrar son los medios. Como mencionaba en la diapositiva anterior, nosotros podemos tener un medio líquido, que de forma convencional se le llama caldo. Podemos tener medios semisólidos y medios sólidos. En el caso de los medios sólidos, existen tres formas en las cuales nosotros podemos encontrar un medio sólido. El primero de ellos se le llama agar en tubo o slant en inglés, el agar profundo y el agar en placa. En cuanto a los equipos, pues podemos tener un montón de equipos, como lo pueden ser las autoclaves, que son indispensables para la esterilización de materiales, los mecheros Bunsen, que son el tipo de mecheros más utilizados para la esterilización y calentamiento dentro de un laboratorio, microincineradores, tubos de cultivo, las placas Petri que las mencionábamos anteriormente, los instrumentos de transferencia y las cámaras de incubación, ¿sí? En el caso de las cámaras de incubación, nosotros podemos tener diferentes tipos. Los más comunes y arcaicos son los baños María, ¿no? Los llamados baño María o baño de temperatura y las incubadoras. Y pues también indispensable para para un correcto almacenamiento de muestras, pues los refrigeradores. Vamos a ir viendo algunos esquemas y fotografías de los diversos equipos y materiales que podemos encontrar en el laboratorio que vimos en las diapositivas anteriores. Si recuerdan, en la diapositiva anterior les mencionaba que nosotros podemos tener tres formas en las que nosotros podemos encontrar medios sólidos, ¿sí? Existe el medio de agar en slants, por como se dice en inglés, en español se le llama agar en tubo. Y como nosotros podemos observar, dentro de un tubo de ensayo tenemos el agar solidificado con una pendiente. Esta pendiente nos permite a nosotros manipular de una mejor forma, por medio de un asa, el medio y el agar que está por dentro del tubo, ¿sí? Para poder tener una mayor área de contacto al momento de nosotros querer inocular. Existen también la forma que se conoce como agar en fondo, que básicamente es poner el agar que se asiente en el fondo y dejar solidificar, y el agar en placa, que es como más comúnmente lo encontramos nosotros cuando queremos hacer un conteo por medio de placas Petri. En el caso de las autoclaves, como mencionaba, este equipo es indispensable para la esterilización de materiales. ¿Y cómo funcionan en este caso, las autoclaves? Aquí podemos ver en el esquema que nosotros, para que funcione la autoclave, tenemos que tener siempre una entrada de vapor, ¿sí? Las autoclaves funcionan por un mecanismo o el fenómeno de calor húmedo, ¿sí? Entonces, en este diagrama nosotros podemos ver que tenemos una entrada de vapor que entra a una chaqueta de calentamiento, que evidentemente empieza a calentar el sistema, y también cierta parte del vapor entra a la cámara. Al entrar el vapor a la cámara,
empieza un aumento de la temperatura y un aumento en la presión, ¿sí? Como tenemos un aumento de temperatura y un aumento en la presión, es imprescindible que nuestras autoclaves cuenten con medidores de presión y medidores de temperatura, ¿sí? Una parte fundamental, además de las autoclaves, son las válvulas de alivio del vapor para, pues, evitar explosiones del autoclave debido a las altas presiones del vapor dentro del autoclave. Y bueno, en esta imagen que podemos ver del lado izquierdo, esta es una autoclave industrial bastante tecnificada. Sin embargo, pues a nivel laboratorio, a mí en lo personal me ha tocado ver muy pocas de estas. Es más común encontrar autoclaves como las que les muestro en esta diapositiva, que básicamente es como si fuera una olla de presión. A diferencia de un autoclave industrial en donde nosotros tenemos una entrada constante de vapor, en este tipo de autoclaves nosotros vertemos una cantidad de agua dentro del autoclave y el autoclave cuenta con una resistencia eléctrica. Esta resistencia evidentemente calienta el agua, genera vapor y empieza el funcionamiento de nuestra autoclave. El mechero Bunsen, pues bueno, para quienes no lo conocían, que dudo mucho que no conozcamos el mechero Bunsen, pues nos sirve para la esterilización de materiales y el calentamiento de diversos materiales. Y uno de los equipos también más utilizados dentro de la esterilización de materiales, sobre todo de transferencia de microorganismos, son los microincineradores que funcionan como si fuera un mechero Bunsen, pero al mismo tiempo como si fuera un horno. En lugar de que nosotros tengamos una flama constante, el microincinerador es como un cilindro que por dentro es un horno, ¿sí? Aquí podemos ver una imagen de uno real y podemos ver que por dentro es como si fuera una mufla, un pequeño horno, ¿sí? En donde nosotros podemos introducir el cabezal, por ejemplo, de un tubo de ensayo para esterilizarlo o introducir por completo las asas de transferencia para tener pues completamente esterilizado este material. Los tubos de cultivo, también llamados pues tubos de ensayo, como lo mencionábamos anteriormente, podemos tener diferentes tipos. Todos son tubos de vidrio. Lo que los diferencia son los diferentes tipos de tapas que podemos tener. Podemos tener tubos de cultivo convencionales, tubos con tapas roscadas e inclusive nosotros podemos tener, y estos son bastante útiles también, sobre todo cuando queremos esterilizar el material, los tubos de cultivo con algodón, ¿sí? Para poder pues evitar que exista una acumulación de presión al momento de querer esterilizar los tubos de cultivo dentro de las autoclaves, por ejemplo. Las cajas Petri, que pues básicamente como vimos son elementos de vidrio que nos sirven a nosotros para hacer el conteo de microorganismos. Existen diferentes tipos, los más comunes son los redondos. Sin embargo, pues también podemos encontrar nosotros cajas Petri de forma cuadradas, con cuadrículas o inclusive con divisiones dentro de la caja para poder hacer diferentes cultivos de diferentes microorganismos o a diferentes concentraciones dentro de una misma caja de cultivo. Las asas de transferencia podemos tener de dos tipos. Como les mencionaba, comúnmente las asas son metálicas, ¿sí? Debido a que las asas tienen que ser constantemente esterilizadas cuando nosotros estamos trabajando. La esterilización se hace por medio de el mechero Bunsen o el microincinerador. Asas de aro y las asas de aguja. Existen otro tipo de asas que son plásticas, son de plástico, sin embargo estas son desechables, ¿sí? No se pueden reutilizar, no se pueden esterilizar, se podrían esterilizar con alcohol etílico al 90%, al 97%, sin embargo, pues eso no sería, corremos el riesgo de poder contaminar nuestras muestras, entonces normalmente las asas de transferencia plásticas son desechables. Ahora, para la transferencia de volúmenes, tenemos las famosas pipetas, en donde de forma convencional las pipetas son cilindros de vidrio que están graduados y eso nos permiten a nosotros hacer la transferencia de un volumen conocido de un lado a otro, ¿sí? Para poder nosotros hacer la transferencia de un volumen por medio de pipetas, necesitamos forzosamente el uso de propipetas.
las propipetas son los equipos o los materiales que vemos de este lado. Nosotros podemos tener dos tipos de micropipetas que son, perdón, de propipetas que son los más comunes. Las primeras de ellas son las propipetas mecánicas, en donde nosotros en la parte de abajo, aquí en la boca de la propipeta, conectamos la propipeta a la pipeta y por medio de este rodillo nosotros empezamos a rodarlo y este empieza a subir un émbolo y al subir este émbolo pues empieza a subir el volumen de líquido dentro de la pipeta. Y el otro tipo, pues, son las propipetas de succión mecánica o también de globo de las propipetas de globo. Esto, utilizarlas es todo un arte, ¿sí? Se requiere mucha práctica porque es bastante complicado hacer la succión y al mismo tiempo cuidar, agarrar el volumen correcto pues, del medio que nosotros queremos trasladar por medio del uso de propipeta de globo. Así es como se ve, básicamente, una pipeta conectada a una propipeta. Y bueno, ¿por qué es tan importante hablar de las pipetas? Porque pues nosotros pudiéramos confundir las pipetas con como si fueran popotes, ¿no? En la iba a decir antigüedad, pero pues no. Anteriormente, sí, el uso de las propipetas en los laboratorios clínicos o en los laboratorios microbiológicos, por ejemplo, pues no era tan común, ¿sí? Inclusive en los laboratorios químicos, el uso de las propipetas, pues no era común. Entonces, la gente hacía la succión de los medios de cultivo, la succión de ácidos, la succión de bases con la boca. ¿Sí? Porque no era común utilizar las propipetas. Sin embargo, pues bueno, evidentemente esto no es algo que no se debe de hacer. Esto se los comparto porque, evidentemente no por experiencia, sin embargo, pues bueno, mi abuela pues egresó por ahí de los años finales de los 50 como química clínica y pues era una realidad. Ellos succionaban, utilizaban las pipetas succionando con la boca, ¿no? Entonces era algo súper común, era lo que había, no se utilizaban tanto las propipetas o no eran tan común, sin embargo, pues esto es algo que evidentemente está prohibidísimo, ¿no? Imagínense ustedes succionar un caldo de cultivo con la boca, pues claro que no, ¿no? Es algo que no debemos de hacer. Además de las pipetas, existen otro tipo de materiales para el traslado de volúmenes que son más tecnificados, son más exactos y son mucho más fáciles de utilizar. Estos son las micropipetas, ¿sí? Que básicamente son elementos que ya vienen calibrados para hacer la succión precisa de un volumen determinado. Existen micropipetas de diferentes rangos que van desde los 0.1 microlitros, o sea, son volúmenes muy, muy, muy pequeños, hasta micropipetas que pueden llegar a trasladar o succionar hasta 10 mililitros. Algo muy importante en el uso de las micropipetas, a diferencia de las pipetas convencionales con propipeta, es la desviación, ¿sí? Las micropipetas nos permiten a nosotros manejar y succionar volúmenes, trasladar volúmenes de líquidos con una desviación pues bastante pequeña, menor al 1% de error en cada succión. Y aquí, pues bueno, podemos observar evidentemente que mientras más grande es el rango de succión de la micropipeta, la desviación va disminuyendo, evidentemente, mientras más pequeño, pues la desviación pues va a ser mayor, ¿sí? Nosotros, por eso es preferible, en lugar de utilizar micropipetas para succionar volúmenes muy pequeños, manejar las diluciones, para nosotros seguir utilizando equipos que tengan una desviación pequeña y poder seguir manejando o manejar volúmenes pues diluidos, ¿no? Y no necesariamente o forzosamente querer utilizar una micropipeta con un volumen muy bajo. Y bueno, ¿cómo se ve una micropipeta? Esta es una micropipeta convencional. Yo soy fanático de las micropipetas. Créanme que para quienes no están acostumbrados a trabajar en un laboratorio, las micropipetas pues te ahorran un mundo de tiempo, de trabajo y de esfuerzo dentro del laboratorio. Y para quienes se dedican al crecimiento microbiano, existen micropipetas de diversos canales, ¿sí? Lo cual te permite a ti, por ejemplo, si tú quieres succionar 100 microlitros, accionas arrimas la micropipeta con varias guías y puedes hacer la succión de esos 100 microlitros en 6 o 7, como si lo hicieras en 6 o 7 micropipetas a la vez, ¿no? Y esto te permite hacer la siembra o el cultivo o la inoculación
de muchos cultivos a la vez o diferentes corridas experimentales a la vez. Como mencionábamos también, los tubos de almacenamiento son indispensables dentro de un laboratorio microbiológico y tenemos tres tipos, ¿sí? Como muchos materiales de la vida cotidiana, como los Kleenex, como el PRIT, como la cinta Scotch, etcétera. A nosotros nos encanta llamar a los diferentes tubos de almacenamiento con el nombre de su marca. Normalmente nosotros llamamos a los tubos pequeñitos de plástico que normalmente tienen un volumen de almacenamiento entre medio mililitro a 2 mililitros, que funcionan muy bien para guardar muestras concentradas de cultivo de microorganismos. Estos pequeños se le conoce como tubo Eppendorf, ¿sí? Después tenemos tubos también de plástico de 15 mililitros enroscados y a estos comúnmente se les conoce como tubo Falcon, y los tubo Corning son básicamente lo mismo que el tubo Falcon, solamente que de un volumen más grande, alrededor de 50 mililitros. Tanto los tubos bueno, en realidad todos, los tubos Eppendorf, Falcon y Corning, además de almacenar, son resistentes al frío, ¿sí? Se pueden congelar sin ningún problema y funcionan muy bien para agitaciones en vórtex, por ejemplo, o para centrifugaciones, ¿sí? Por medio de centrífugas mecánicas. Las incubadoras, indispensables para el crecimiento, nos permiten a nosotros mantener condiciones isotérmicas de temperatura para el crecimiento de microorganismos. Podemos tener las incubadoras convencionales, que básicamente es como si tuviéramos nosotros un horno, ¿sí? A temperaturas de 35 a 50, 55 grados Celsius, normalmente el rango de temperaturas. Y también tenemos incubadoras orbitales, ¿sí? En donde nosotros podemos hacer el crecimiento de microorganismos en matraces Erlenmeyer, se colocan dentro de pues, los estantes aquí, y la incubadora, además de mantener las condiciones de temperatura óptimas, también agita el medio para pues, tener siempre una homogenización correcta dentro del medio de cultivo de crecimiento. Bueno. Entonces, pues con esto vemos que en la microbiología, pues siempre tener los materiales adecuados, pues es imprescindible. Sin embargo, pues no basta con simplemente tener los materiales adecuados. Como vemos y como hemos platicado a lo largo eh, pues de este módulo, pues es indispensable que nosotros siempre nos manejemos con orden y con limpieza, ¿sí? Entonces, la esterilidad dentro de las pruebas microbiológicas es un pilar fundamental. Es crítica la esterilidad. Entonces, dentro de estos materiales que nosotros podemos tener en el laboratorio, algunos materiales pueden venir preesterilizados, ¿sí? Y hay otro tipo de materiales que se tienen que esterilizar forzosamente antes y después de su uso. Entonces, para eso, pues es vital que nosotros sepamos cuáles son aquellos materiales que nosotros podemos reutilizar con su debida esterilización y cuáles no. ¿Cuáles son aquellos materiales que nosotros podemos reutilizar dentro de un laboratorio microbiológico? Las cajas Petri que sean de vidrio, las pipetas y las micropipetas, propipetas, eh, y en algunos casos esto puede llegar a ser contradictorio, pero por eso los pongo en medio, los tubos de almacenamiento Eppendorf, ¿sí? Eh, Algunos laboratorios me ha tocado ver que utilizan los tubos Eppendorf para guardar muestras y luego los desechan, los lavan, los ponen a esterilizar con alcohol etílico o luz ultravioleta y los vuelven a utilizar. Eso, si bien a lo mejor en algunos casos pudiera no presentar problemas, evidentemente no es lo óptimo. Los tubos Eppendorf y todo el material de plástico, aunque sea material o plástico resistente, pues está hecho para desecharse, ¿sí? Al igual que los guantes, al igual que todas las gasas absorbentes que utilicemos para derrames o que utilicemos para esterilizar o para desinfectar nuestra zona de trabajo, y pues las cajas Petri plásticas, ¿sí? Las cajas Petri plásticas, esas son forzosamente desechables. Entonces aquí vemos que pues obviamente tenemos que ser muy conscientes del tipo de material que podemos reutilizar con su propia esterilización y aquellos materiales que son desechables. Y aquí entra otro problema, ¿sí?
para quienes pues nos cueste mucho generar desechos o generar basura por alguna conciencia ambiental, por ejemplo, pues aquí es donde a lo mejor utilizar materiales desechables pues nos puede costar un poco. Les quiero mostrar esta gráfica en esta diapositiva. Esta gráfica de aquí es de un estudio realizado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, publicado en la revista de Journal of Cleaner Production, en donde evaluaron la generación, o más bien evaluaron diferentes prácticas sostenibles y prácticas limpias para implementar estas técnicas dentro de los laboratorios académicos de la Facultad de Ciencias Químicas. Y dentro de ese estudio, un estudio bastante extenso, reportaron, por ejemplo, esto lo podemos ver aquí, la generación de residuos de los laboratorios de la facultad. Y en donde yo quiero que ustedes se enfoquen es en estos dos de aquí, que son los plásticos contaminados y los vidrios contaminados, así como pues los recipientes vacíos. Podemos ver que dentro de los residuos que se generan dentro de un laboratorio, uno de los principales generadores o uno de los principales tipos de residuo que se genera en mayor proporción, pues son justamente los plásticos que vienen contaminados con caldos de cultivo, que vienen contaminados a lo mejor con agares, y todo eso que los hace completamente pues no óptimos para su reuso, y entonces terminan por ser desechados. ¿Es necesario que los desechemos? Sí, pero pues siempre siendo conscientes de la cantidad de residuos que podemos nosotros llegar a generar, ¿sí? Bueno, además de pues los diferentes tipos de equipos, de materiales que nosotros tengamos, saber utilizar estos equipos o estos materiales es súper indispensable para asegurar el correcto funcionamiento de nuestros materiales. Por ejemplo, si nosotros vamos a estar trabajando con medios de cultivo, es indispensable que nosotros mantengamos los medios de cultivo cuando no están en crecimiento, refrigerados a una temperatura más o menos de 4 grados centígrados, evitando a toda costa que les dé luz directa. ¿Por qué hay que evitar que les dé luz directa? Porque existen algunos microorganismos que son fotosintéticos, ¿sí? Que son fotosensibles, que alteran y activan su metabolismo por medio de pues una excitación por los fotones de la luz, ¿sí? Cuando nosotros trabajemos o tengamos en almacenamiento las placas y los tubos estériles, hay que mantenerlos siempre dentro de bolsas selladas o envases que también sean estériles. En el caso de las micropipetas, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con las micropipetas, aquí me voy a regresar un poco. Las micropipetas están calibradas y es una calibración mecánica. Entonces las micropipetas siempre las tenemos que almacenar y guardar de forma completamente vertical con la punta hacia abajo, siempre para evitar pues una descalibración de la micropipeta. Y en cuanto a los guantes y otros consumibles, pues siempre es recomendable que nosotros los guardemos siempre en lugares secos, que estén libres de contaminantes y evitar, en la medida de lo posible, que estén en contacto constante al calor. Y bueno, como una recomendación eh, para aquellas personas que sean como yo, o sea, muy distraídas, siempre es recomendable tener una ayuda visual que nos ayude a no dispersarnos, a no distraernos y a no cometer errores. No solamente cuando hagamos una técnica de microbiología, sino en cualquier, esto puede ser aplicable a cualquier otro aspecto. Y pues bueno, es recomendable dentro del ámbito de la microbiología contar con checklists, ¿sí? Que nos permitan a nosotros tener bien organizados si ya tenemos bien preparados y listos los medios de cultivo, si ya tenemos listas las placas Petri estériles, si ya tenemos a nuestra disposición las pipetas calibradas, si contamos con todo nuestro equipo de protección personal, etcétera. ¿Sí? Y bueno, después de ver cuáles son todos algunos de los materiales y equipos más comúnmente encontrados en un laboratorio de microbiología, vamos a pasar ahora a ver pues una de las partes fundamentales, como lo veníamos mencionando, que es la limpieza y la esterilización, además de diversos métodos de esterilización. A ver, aquí dice el doctor Paciano. Adelante. Levantó la mano. Alonso, tal vez sea pertinente dar un descanso de unos minutos, ¿no? Que ya son las 7:08.
Ok, sí, no, estoy completamente de acuerdo. Se me pasó muy rápido el tiempo. Vamos a dar un descanso de unos, ¿qué serán? 10 minutos. Regresamos a las, ¿qué serán? Pues a las Cinco, 7, 5 minutos. 5 minutos, 5 minutos, sí. Ok, regresamos a las 7:15, yo creo. Si regresamos a las 7:15 y continuamos.
Muy bien. Muy bien, bueno, pues ya estamos acá, por acá de regreso. ¿Les parece si continuamos, compañeros? Perfecto, muy bien. Hasta aquí, ¿alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? Yo sé que a lo mejor pues pudo haber sido a lo mejor algo repetitivo para quienes están acostumbrados a trabajar en un laboratorio. Sin embargo, pues es muy importante que nosotros estemos completamente en sintonía con los diferentes tipos de materiales que podemos nosotros encontrar cuando nos encontremos en la necesidad de hacer un conteo de microorganismos. Em, Aquí, bueno, vamos a continuar. Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario que quieran agregar antes de continuar con el siguiente tema? Yo nada más tengo una pregunta. Sí, ingeniero, Además adelante. de Emilia, ¿quién más es o ha estado metido en los análisis de laboratorio? Yodo, un poco. Ok, listo, de acuerdo. Es todo. Yo Muchas también gracias. en la escuela llevé microbiología. O sea, ¿Perdón? ¿pero qué comentó, compañero? Creo que no se escuchó. No, Rafa, ¿qué dijiste? Este, que yo en la escuela también llevé microbiología y alguna vez se hicieron cultivos en campo allá en Orizaba. Por eso tienes que regresarte a Orizaba, pero eres muy necio, caramba, de verdad, caray. Bueno, muy bien. Vamos a continuar, compañeros. Ahora vamos a ver el tema de limpieza y esterilización. Como les mencionaba anteriormente, antes del receso, este es pues el pilar fundamental de las prácticas microbiológicas, ¿sí? Manejarnos siempre con limpieza y con esterilización. Y entonces desde aquí, para quienes sean un poco curiosos, pues puede surgir la primera duda, ¿no? ¿Cómo que limpieza y esterilización? ¿No son lo mismo? Es como la primera duda, ¿no? Como que es repetitivo decir limpieza y esterilización. Vamos a verlo. Em, Como mencionábamos, pues bueno, en la microbiología, tanto la limpieza como la esterilización son pasos fundamentales para que nosotros podamos asegurar resultados válidos dentro de nuestros análisis. Lo que vamos a ver en las diapositivas siguientes, vamos a ver cómo se limpian y cómo se esterilizan los materiales de laboratorio y por qué es prohibido trabajar sin estos procesos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si nosotros trabajamos en ambientes sin esterilización, con materiales no esterilizados, pues podemos ocasionar que nuestros crecimientos en placas pues se vean contaminados, ¿no? Como la que vemos acá del lado derecho, a diferencia de la del lado izquierdo, que vemos un crecimiento pues óptimo de nuestra placa, nuestra caja Petri, ¿no? Entonces aquí surge la primera pregunta que va de la mano con lo que les preguntaba al inicio, ¿no? En la primera diapositiva. Y yo les hago esta pregunta. A ver, pues, quien me quiera responder, no espero que me den la respuesta o las definiciones exactas, simplemente qué es lo que ustedes creen. La pregunta ¿es lo mismo limpiar, desinfectar y esterilizar? La primera pregunta la respuesta sería sí o no y por qué sí son iguales, por qué sí es lo mismo o por qué son diferentes. ¿Qué significa cada una de estas? ¿Cuál es la diferencia entre limpiar, desinfectar y esterilizar? ¿Alguien que me pueda decir? ¿O qué creen ustedes? ¿Existe diferencia? ¿No existe diferencia? ¿Es Sí, lo mismo? no, No es lo limpiarlo. mismo, Ok, no es lo mismo. ¿Cuáles son las diferencias? porque cuando limpias, ¿estás manteniendo un orden de tu área o solamente estás manteniendo como que esté libre la zona? Cuando desinfectas, reduces la cantidad de microorganismos que pueda estar presente y esterilizando, sí ya estás eliminando toda la concentración de microorganismos que pudiera existir en tus materiales o muestras que ya vayas a desocupar, que ya hayas hecho de cultivos. Esa es una respuesta excelente.
Esa es la respuesta que estaba yo buscando. Esa es la diferencia entre limpiar, desinfectar y esterilizar. Nosotros podemos encontrar diferentes definiciones, ¿sí? Las vamos a ver. Sin embargo, pues bueno, aquí la compañera Lorena, muchas gracias, compañera, por la respuesta. Fue una excelente respuesta. Según la Real Academia de la Lengua Española, nos da sus definiciones para lo que es limpiar, desinfectar y esterilizar. Según la RAE, ¿sí? Limpiar es quitar la suciedad o inmundicia de alguien o de algo, ¿sí? O sea, quitar lo sucio, ¿ok? Según la RAE, desinfectar es quitar a algo la infección o quitarle a algo la propiedad de causar una infección, destruyendo los gérmenes nocivos o evitando su desarrollo. Y la definición que nos da la RAE para esterilización o esterilizar es hacer infecundo y estéril lo que antes no lo era. Destruir los gérmenes por la acción de agentes físicos o químicos, ¿sí? Entonces, estas son las definiciones que la RAE da para estas tres palabras. Sin embargo, en el contexto de microbiología, una definición más práctica para nuestro contexto, pues son las siguientes. Limpiar implica la eliminación de suciedad visible y normalmente esto se puede hacer con agua y jabón. Eso es limpiar, eliminar suciedad visible. Desinfectar, como muy bien lo dijo la compañera Lorena, desinfectar implica reducir la cantidad de microorganismos, que pueden ser microorganismos patógenos, etc. Y la esterilización significa eliminar todos los microorganismos, pero la clave en la definición de esterilización es que no solamente eliminamos los microorganismos, sino que también eliminamos las esporas. ¿Alguien me puede decir para qué sirven las esporas o qué son las esporas? ¿Alguien? ¿Alguien se acuerda qué son las esporas? Bueno, las esporas son, digamos, estas capsulitas que producen los microorganismos, no todos, algunos microorganismos, y que avientan al ambiente. Y en estas cápsulas, que se llaman esporas, contiene el material genético del microorganismo. A ver, aquí, Lorena, adelante. Ay, perdón, justo iba a decir eso, que era cómo se Adelante. dispersaban. Ok, perfecto. No sé si quieres, te doy la palabra, si quieres agregar algo, si quieres responder. No, está bien, justo Ok. ya lo mencionaste, gracias. Ok, bueno, muy bien, Lorena. Muchas gracias como quiera. Entonces, sí, las esporas son estas cápsulitas de material genético de los microorganismos, que algunos microorganismos generan, ¿sí? Estas capsulitas, como menciono, eh, salen al ambiente, se inoculan en algún lugar en donde existan condiciones propicias para que este material genético se desarrolle y de esas esporas crecen nuevos microorganismos, ¿sí? Entonces, si comparamos nosotros las definiciones para esterilización en el contexto de microbiología y la definición de la RAE, pues cuando nosotros decimos en microbiología eliminar microorganismos y eliminar esporas, pues básicamente es lo mismo que lo que nos dice la RAE, hacer estéril, ¿sí? Porque al eliminar las esporas, pues estamos haciendo que estamos eliminando por completo la propiedad de reproducción de los microorganismos, ¿sí? Entonces estamos haciendo estéril lo que antes, pues no lo era. Entonces, esa es la definición entre limpiar, desinfectar y esterilizar. En gran resumen, la limpieza remueve suciedad y residuos, la desinfección reduce la cantidad de microorganismos y la esterilización elimina por completo microorganismos y esporas. ¿Ok? Fácil. Esa es la gran diferencia entre estas tres palabras que son indispensables para trabajar dentro de un laboratorio. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones para estas tres acciones, ¿no? La limpieza se utiliza siempre para el lavado de cristalería para antes de su esterilización en un autoclave y posterior a su uso. La desinfección es sumamente útil para desinfectar el área de trabajo para que nosotros podamos tener un área de trabajo con la menor cantidad de microorganismos posibles. Y la esterilización es para todo el material que nosotros vamos a utilizar al momento de cultivar y crecer nuestros microorganismos. Ahora, evidentemente, dependiendo del tipo de material,
vamos a utilizar diferentes métodos de esterilización. Dentro de un laboratorio de microbiología convencional, el método o el equipo más utilizado son las autoclaves, ¿sí? Sin embargo, no es el único. Les voy a mostrar algunos ejemplos de equipos que podemos utilizar nosotros para la esterilización de materiales. Empezamos por el autoclave, que en algunas diapositivas anteriores les mostraba un esquema de cómo es que funciona. Básicamente su fundamento es utilizar el fenómeno de calor húmedo. Se utiliza vapor sobrecalentado, ¿sí? Normalmente las condiciones de operación, pues obviamente van a variar dependiendo de la cantidad de material a esterilizar, etcétera. Pero normalmente la temperatura de operación ronda los 120, 130 grados centígrados dentro del autoclave. Funciona a presiones altas. Normalmente funciona alrededor de los 15 PSI, que son pies por pulgada cuadrada, pies de fuerza, obviamente. El tiempo de operación ronda, y esto sí es bien relativo, entre 15 y 20 minutos. Obviamente, si nosotros vamos a esterilizar una gran cantidad de material dentro del autoclave, pues el tiempo de operación pues, va a ser más prolongado. Y pues bueno, las autoclaves son ideales para la esterilización de medios de cultivo, tubos de vidrio, placas de vidrio y cualquier tipo de material reutilizable que no sea de plástico. Obviamente no vamos a meter las propipetas y no vamos a meter las micropipetas dentro de un autoclave. Esas se desinfectan simplemente con alcohol o alguna solución de hipoclorito de sodio, etcétera, ¿no? Eh, Otro mecanismo, otro equipo que nosotros podemos utilizar para la esterilización de nuestros materiales son los hornos. A diferencia de un autoclave que funciona por calor húmedo, los hornos funcionan por calor seco. El rango de temperaturas con el cual nosotros podemos esterilizar un material dentro del horno son alrededor de 160 y 180 grados centígrados. Los hornos, a diferencia del autoclave, funcionan a presiones atmosféricas y para asegurar una esterilización dentro de un horno, debido a que funciona a presiones atmosféricas, el tiempo de operación tiene que ser más prolongado que en el autoclave, porque en el autoclave también nos ayuda la presión. Entonces, normalmente unas 2 horas como mínimo para una esterilización en horno es más que suficiente. Y obviamente aquí solamente puede ir el vidrio. No podemos meter para nada, nada de plástico. Ahora, uno de los equipos o mecanismos de esterilización que a lo mejor es, bueno, para mí cuando yo empecé a trabajar en esto, me causaba mucha impresión que fuera un mecanismo de esterilización, porque pues como que uno no se la cree, son los métodos de filtración estéril, ¿sí? Existen algunos filtros, como los que les muestro aquí en la diapositiva, que nos permiten a nosotros que por medio de un cribado, ¿sí? Nosotros podemos eliminar partículas sólidas con un tamaño mayor a 0,22 micras, ¿sí? Entonces, al hacer este cribado o esta filtración, nosotros estamos eliminando del efluente líquido microorganismos y esporas, ¿sí? Existen diversos tipos de filtros. Podemos tener estos tipos de filtros que funcionan para matraces en donde hacemos uso de una bomba de vacío. Para quienes estén familiarizados con los materiales de laboratorio, esto se puede parecer mucho a un matraz Kitasato, ¿sí? Que es un matraz en donde nosotros ponemos un tapón, tenemos nuestro embudo con nuestro filtro y aquí conectamos una bomba de vacío que nos permite a nosotros hacer la succión del líquido y en el filtro quedan todos los microorganismos y esporas. Y estos que están en la segunda fotografía son también filtros, pero que son para jeringas. Entonces, cuando nosotros tenemos que utilizar o vamos a filtrar volúmenes muy pequeños, lo podemos hacer por medio de una jeringa esterilizada. Filtramos y así esterilizamos nuestro efluente líquido. Obviamente, este método funciona solamente para líquidos, no funciona para sólido, obviamente, ¿no? Y otro de los equipos que son pues altamente utilizados en los laboratorios para la esterilización son los equipos de esterilización por medio de radiación de luz ultravioleta, ¿sí? Existen equipos de radiación ultravioleta específicos para eso, como lo estamos viendo aquí. Sin embargo, existen muchas campanas de cultivo, campanas de flujo laminar, que traen integrados dentro de la campana las lámparas UV, ¿sí? Perdón.
Y bueno, ¿cómo es que la radiación ultravioleta esteriliza? Porque pues nosotros pues, simplemente vemos una lámpara, muchas veces nosotros pues en algunas atracciones en la feria pues se usa la luz UV para algunos de estos cosas plumones con las que rayas en la pared y no se ve, pero con la luz ultravioleta sí se ve y así. Pero bueno, la luz ultravioleta funciona como un mecanismo de esterilización. ¿Por qué? Porque la luz ultravioleta ataca directamente el ADN de las células, ¿sí? Entonces, la luz ultravioleta, al romper las cadenas de ADN, pues no permite que las bacterias, los hongos, los microorganismos crezcan, ¿sí? Porque no se pueden reproducir ya que rompe sus cadenas de ADN. Y es por eso mismo, y aquí me voy a salir un poquito del tema, que pues hay que tener mucho cuidado con la luz UV, no hay que exponerse a la luz UV. Yo sé que es muy común, por ejemplo, cuando las mujeres se ponen uñas, por ejemplo, es muy común meter que para dentro del procedimiento se ponen las uñas y luego se mete la mano a exponer su mano a una luz ultravioleta. Lo Hola, que amor. ocurre es que además de hacer el sellado pues en este caso del material en la uña, también se puede ver afectada las células de la mano, ¿no? Entonces, es por eso que está reportado que la radiación ultravioleta, pues también puede llegar a causar cáncer. Creo que por aquí el doctor Paciano quería mencionar algo, o me equivoco, nada más, y no continúo, Doc. Iván quiere mencionar algo. Adelante, Me Iván. tocó un accidente con el luz ultravioleta. Ah, ok, no sé si quieras compartir un poco la experiencia. Bueno, sí, estaba haciendo unos cultivos en Colombia Ujú. y por un descuido estaba una luz ultravioleta prendida cerca de la zona donde yo estaba. Estuve expuesto como 30 minutos a esa luz, no me percaté y pues sí tuve un daño en mis ojos, en el cual pues sí tuve que acudir a hospitalización de un día. Órale, ok, no, pues siento mucho el accidente, pero pues sí. Es una de las cuestiones con las que hay que tener mucho cuidado. La radiación ultravioleta pudiera parecer inofensiva, pero pues causa un daño que no se ve, ¿sí? Porque inclusive no se siente. No es como, por ejemplo, las microondas que calientan, ¿no? O sea, sientes caliente la radiación ultravioleta, no se ve y puede causar pues bastante daño. Eh, Sí, perdón, más para añadir, sí, no me percaté de que había la presencia. ujú. Hasta en la noche sentí como si fuera una quemadura cuando uno mira soldadura, sentí arena en los ojos. Ya fue cuando pues me tuve que ir a un hospital y pues al final sí ya me hicieron la intervención como si fuera una herida, pero pues en los ojos. Ok, híjole, no, pues qué complicada situación. Ya está, se pudo eh, arreglar, o sea, no tuviste problemas posteriores, perdón la pregunta. No, no, todo bien, solamente pues sí fueron malestares de 2, 3 días. Ya, Con la intervención correcta pues no claro, hubo secuelas. muy bien. Bueno, pues qué bueno que no hubo repercusiones más graves a la postre del accidente. Y pues bueno, sí, o sea, pues es un caso, ¿no? Un ejemplo de lo que puede llegar a ocurrir cuando estamos expuestos a radiación, a luz ultravioleta, radiación ultravioleta. Eh, bueno, ¿y para qué casos se puede utilizar este mecanismo para la esterilización? Pues cualquier tipo de material, puede ser material sólido, ¿sí? Como material de metálico, material de plástico. Sin embargo, es muy útil para medios acuosos, ¿sí? Medios acuosos diluidos que no tengan mucha turbidez para permitir el paso de la radiación ultravioleta hacia el seno del líquido. Puede funcionar muy bien también para esterilizar medios, la luz ultravioleta. Pero bueno, pues la esterilización en un laboratorio microbiológico no es solamente prender el autoclave, prender el UV, prender el horno y se acabó, ¿no? Hay ciertos pasos clave que nosotros tenemos que seguir siempre de forma rigurosa, antes, durante y después de nuestro trabajo, ¿sí? Algunos pasos generales que nosotros pudiéramos seguir son los siguientes. Siempre lavar el material con detergente neutro después de su uso y antes de ser esterilizado. Cuando nosotros lavamos el material,
es muy importante que al momento de enjuagarlo con agua de la llave, al quitar el jabón, también le demos una enjuagada por medio de agua destilada o desionizada para eliminar cualquier tipo de iones y sales que estén presentes en el agua. Cuando nosotros vamos a esterilizar, por ejemplo, frascos de vidrio, es súper importante que nosotros los tapemos. Pueden ser tapados con papel aluminio, pero yo no lo recomiendo tanto. Es mejor poner tapones de algodón o tapones de gasas absorbentes que nos permiten tapar la boca pues del material en este caso, permitiendo que no haya una presión dentro pues del frasco por el aumento en la temperatura, ¿sí? Siempre hay que etiquetar muy bien nuestro material antes de esterilizarlo por medio del autoclave, después del autoclave y durante su uso. Y en algunos, bueno, yo creo que sería ideal, sin embargo, es evidente que no siempre podemos contar con los recursos para poder, pues contar con ellos. Yo personalmente nunca los he utilizado, pero existen indicadores químicos y biológicos que nos pueden ayudar a nosotros a saber si un material está correctamente esterilizado o no. Y bueno, si no seguimos los correctos pasos para la esterilización y la limpieza, pues corremos algunos riesgos, ¿no? Principalmente contaminación cruzada. Podemos tomar o tener dentro de nuestras mediciones falsos positivos, pérdida de reactivos, ¿sí? Pues sabemos que los reactivos son dinero y muchas veces los reactivos son carísimos. Pues no podemos estar perdiendo y estar echando el dinero a la basura por falsos positivos o simplemente una contaminación. Y pues evidentemente riesgo biológico si es que hay presencia de patógenos. Y bueno, me gustaría hacer, ya que terminamos este tema, me gustaría que por favor hagamos una prueba, un pequeño test, ¿no? Para ver si estuvieron poniendo atención, para afianzar un poquito más los conocimientos. Denme un momento, voy a compartirles una liga para un Kahoot. Déjenme genero por aquí el QR, ¿sí? Para el examencito. Denme un segundo nada más, por favor. Eh, 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 em. Ok, muy bien. Vamos a ver, les voy a compartir por aquí la pantalla de nuevo. Y por aquí viene este QR que pueden, si pueden, por favor, escanear para entrar a la prueba. Va a ser una prueba muy rápida, son solamente 8 preguntas de los temas que hemos platicado el día de hoy. Ahí pongan su nombre. Me voy a esperar a que se conecte la mayor cantidad de gente. Aquí también viene el código del Kahoot, por si se los piden. Ok, ya vemos ya 19 personas conectadas en la prueba. Somos 24, sin contarme a mí, 23. Entonces voy a dar un minutito más para que quienes no se han podido incorporar a la prueba se puedan incorporar. Bueno, pues ya no se unió nadie. Vamos a darle. Perfecto. ¿Todos listos? Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar la prueba. Son 8 preguntas solamente.
Ok, la primera pregunta. ¿Este utensilio de laboratorio sirve para transferir microorganismos de un cultivo a una placa de crecimiento? Muy bien. La respuesta es asa de transferencia. 17 respuestas correctas, 2 respuestas incorrectas. Vamos a ver quién gana. Siguiente pregunta. Bueno, vamos a ver. Va ganando Ramón, muy bien. Excelente. Vamos a ver quién termina ganando aquí la prueba. Siguiente pregunta. Son equipos que nos permiten mantener condiciones de temperatura óptimas para el crecimiento de los microorganismos. Muy bien, esa había maña, sí. La respuesta es incubadora. Los hornos de cultivo, pues los hornos hornos de cultivo no existen, ¿no? Su nombre propio son las incubadoras. Perfecto, muy bien. Bien, sigue Ramón en la delantera. Bueno, ya empatado con Raúl. Bastante bien, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos materiales no puede ser reutilizado en una segunda prueba microbiológica? No puede ser reutilizado. Muy bien, la respuesta correcta, los tubos de almacenamiento Eppendorf. Recuerden que los tubos de almacenamiento son de plástico y por norma, casi por regla de laboratorio, los materiales de plástico no pueden ser reutilizados debido a que no pueden ser propiamente esterilizados para una segunda ronda de análisis en laboratorio. Ok, Lorena ya va en la delantera. Perfecto. Siguiente pregunta. Esta acción implica la eliminación total de suciedad visible. Ok, la respuesta correcta es limpiar, no esterilizar, porque la pregunta nos está diciendo, implica la eliminación total de suciedad visible, ¿sí? Solamente la suciedad visible. Lean bien las preguntas. Perfecto, muy bien, vamos a ver cómo vamos. Tómense su tiempo. Cada pregunta tiene 1 minuto de tiempo, entonces tómense su tiempo para leer bien la pregunta, procesar la información y no dejarse ir por ciertas palabras nada más que hay por ahí en la pregunta. Sigue Lorena, la compañera Lorena en la delantera. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Desinfectar es la acción que elimina todos los microorganismos de una superficie, incluyendo esporas. Falso. La acción que elimina todos los microorganismos de una superficie, incluyendo esporas, es la esterilización, ¿sí? No la desinfección. Recuerden que la desinfección solamente es reducir la cantidad de microorganismos. Ok, el compañero Rodolfo tomó la delantera. Perfecto. Siguiente pregunta.
Equipo de esterilización que utiliza el principio de calor seco y opera a temperaturas entre 160 y 180 grados centígrados. Muy bien. La respuesta correcta es horno. El autoclave, a diferencia del horno, el autoclave utiliza el principio de calor húmedo porque utiliza vapor de agua. El horno utiliza el principio de calor seco. Muy bien. Nos quedan solamente 2 preguntas. Sigue el compañero Rodolfo a la delantera. Muy bien. Penúltima. Este método de esterilización se basa en eliminar microorganismos mayores a 0.22 micras de un efluente líquido. Perfecto, muy bien. Filtración estéril. Ese es el nombre propio y el nombre correcto de la técnica de esterilización. Eliminación por tamaño, pues no está mal. O sea, no es el nombre propio de la técnica, es una eliminación por tamaño, es un cribado, ¿sí? Debido al tamaño de las partículas, en este caso los microorganismos y sus esporas, pues es una eliminación también, un cribado ahí por el tamaño de las partículas. Pero el nombre correcto de la técnica es filtración estéril. Excelente. Última pregunta. Este equipo de esterilización se fundamenta en la ruptura del ADN de las células microbianas por radiación. Perfecto, muy bien. La última fue la vencida, todos correcta. Muy bien, la respuesta correcta es la lámpara de radiación ultravioleta. Perfecto. El tercer lugar se lo llevó la compañera Tania. Muy bien. Rodolfo Rojas perdió el podio, el primer lugar, quedó en segundo. Y pues muchas felicidades al compañero Felipe. A ver, no lo veo por aquí. ¿Quién es el compañero Felipe? Muchas felicidades, compañero. Perfecto, muy bien, excelente. Muchas gracias por participar en el Kahoot a todos. Ok, para lo que sigue en las diapositivas, les voy a compartir aquí por el chat un link de YouTube. No lo voy a reproducir aquí durante la sesión del curso porque considero que podríamos perder algo de tiempo bastante valioso. Sin embargo, considero que es un material pues bastante importante, muy didáctico, un apoyo audiovisual pues bastante bueno que les recomendaría que revisen. Es un video sobre cómo se debe de realizar la esterilización en autoclaves y en hornos para diferentes equipos material de vidrio, ¿sí? Si nos da tiempo en la siguiente sesión, lo podemos ver. Como quiera, de una vez se los comparto para quien tenga oportunidad de verlo, pues lo pueda ver en los siguientes días. Muy bien. Mm, mm, mm. Perfecto. Bueno, pues yo creo que nos quedan 10 minutos de sesión. Yo creo que no. Vamos. Ujú. Déjenme ver. Ok. Me gustaría continuar, consumir estos últimos 10 minutos. Ay, no he compartido. Consumir estos 10 minutos que nos quedan de clase para aprovechar para ver el siguiente tema. Muy bien.
Ok, ya vimos los fundamentos básicos para la esterilización de material, vimos lo que es la diferencia entre lo que es limpieza, lo que es una desinfección y lo que es la esterilización. Sin embargo, ahora lo que vamos a ver es lo que en microbiología se le conoce como la técnica aséptica, ¿ok? Técnica aséptica proviene de, pues, de asepsia, ¿no? ¿Alguien sabe lo que significa asepsia? ¿Alguien que tenga alguna idea de lo que puede significar o el significado de asepsia? Más allá de la marca de un jabón para imperfecciones. ¿Qué es asepsia? ¿Alguien se imagina? La ausencia de microorganismos. Ok, muy bien, esa es una muy buena respuesta. Perfecto. Muchas gracias, compañera. Eh, Tal cual, asepsia significa ausencia de materia séptica o microorganismos o un estado que es un estado libre de infección, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de asepsia, no solamente hablamos de un estado de ausencia, sino que también en microbiología utilizamos el concepto de asepsia como el conjunto de procedimientos que nos ayudan a nosotros a preservar un área de trabajo libre de gérmenes que pueden infectarnos a nosotros o infectar nuestras muestras o nuestros procedimientos. Y pues bueno, evidentemente las condiciones de asepsia se aplican principalmente a mantener estéril los materiales que estamos utilizando. Entonces, cuando nosotros hablamos de técnica aséptica, no estamos hablando de una técnica como tal, sino estamos hablando de una filosofía de trabajo, una forma y una técnica de trabajo o una forma de llevar a cabo nuestros procedimientos dentro del laboratorio. Para nosotros poder realizar una técnica aséptica, forzosamente tenemos que tener dos elementos. En el primer caso, la presencia de nuestro mechero Bunsen, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando en nuestra mesa con el mechero Bunsen prendido, la flama y el calor que genera la flama hace que por medio de el aumento en la temperatura del aire, si alguien recuerda el concepto de los gases ideales, ¿sí? Cuando un gas aumenta su temperatura, aumenta su volumen, los gases se expanden. Entonces, si nosotros tenemos un gas que aumenta su temperatura y se expande, su densidad baja. Entonces, al bajar su densidad, ese gas tiende a subir. Y entonces se genera el famoso efecto de la convección, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro mechero Bunsen prendido, con la llama encendida, nosotros estamos generando que el aire circundante a la flama esté siempre yéndose hacia arriba. Y ese flujo de aire ascendente se lleva cualquier tipo de patógeno o microorganismo que pueda entrar dentro de nuestra zona de trabajo. ¿Ok? El otro caso, si nosotros no contamos con un mechero Bunsen, pues podemos utilizar las campanas de flujo laminar, que son campanas de trabajo, como la que se ve aquí así en la imagen, solamente que en la pared posterior, en la pared de enfrente, tenemos un flujo constante de aire que sale de la campana y nos da a nosotros directamente de frente. Y eso evita que del exterior hacia la campana entre cualquier tipo de pues agente externo que nos pueda a nosotros contaminar nuestros cultivos. Bueno, la técnica aséptica o las técnicas de asepsia se aplican principalmente cuando nosotros estamos preparando medios de cultivo, cuando estamos haciendo la transferencia de microorganismos de un cultivo, de un caldo de cultivo, por ejemplo, a otro, que queremos nosotros a lo mejor preservar alguna cepa, reactivar alguna cepa en el laboratorio en algunos casos. Se utiliza también para el manejo de muestras y materiales que tenemos que mantener estériles. Y bueno, pues como les comentaba, también podemos hacer uso de la campana de flujo laminar. Algunas reglas indispensables, además, para poder complementar la técnica séptica,
el lavado de manos antes y después de manipular nuestros materiales, la desinfección de superficies antes y después de trabajar, el uso de guantes y bata de laboratorio forzoso, evitar hablar o toser directamente sobre las muestras, trabajar siempre cerca del mechero, en lo que se le conoce como zona aséptica, o en el caso de la campana, pues siempre dentro de la campana de flujo laminar. Ok, hasta aquí me gustaría dejar los temas del día de hoy. Me gustaría saber si alguien tiene alguna duda de lo que vimos el día de hoy, algún comentario adicional, algo que quieran agregar a la clase, pues los escucho y queda pues el foro abierto, ¿no? Para discusión. Todo Evidentemente, claro, Doc. adelante. To- Todo claro, gracias por su tiempo. Ah, ok. No, pues gracias a ustedes por escuchar, por su tiempo también. Evidentemente, el día de hoy, pues nos aventamos un módulo casi completo de pura teoría, ¿sí? Son los fundamentos básicos, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que no se tiene que hacer, qué es lo que se debe de utilizar cuando queramos hacer una prueba de conteo microbiológico. En los siguientes módulos, la cosa se va a poner más interesante. Vamos a empezar a ver ahora sí propiamente las técnicas de cultivo, cálculos de crecimiento, cálculos de conteo microbiológico en diferentes tipos de placas, cómo utilizar las placas Petri, los otros tipos de placas como placas Petrifilm, etcétera, ¿no? Pero bueno, con lo que respecta al módulo del día de hoy, ¿alguien tiene alguna duda? Sí, doctor, en cuanto a la flama, Ok. ¿tiene algo que ver si es de gas o es de alcohol? Ah, bueno, ¿Interfieren? esa es una excelente pregunta. Eh, Yo me imagino que sí, porque evidentemente es evidente que la capacidad calorífica de los gases o del material, en este caso combustible, pues varía bastante. La cantidad de calor que genera una flama de etanol, de alcohol, de butano, de metal, etcétera, pues obviamente son diferentes, ¿no? Entonces, pues obviamente estaría muy interesante, lo voy a buscar. No es un dato que tenga a la mano de, por ejemplo, a lo mejor sería muy interesante saber cuál es la circunferencia, digamos, o el tamaño de la zona aséptica dependiendo del tipo de combustible que estemos quemando en el mechero, ¿no? Eso es algo muy interesante. Gran pregunta, lo voy a consultar y pues lo comparto con ustedes en el siguiente módulo. Sí, es una gran pregunta. Muchas gracias. Yo Yo me creo que imagino, Henry, que sí, radica en el área de trabajo, principalmente. definitivo, claro. Definitivamente, sí, por lo mismo, al tener diferentes capacidades caloríficas, generan menos calor o más calor, pues obviamente el área de trabajo se va a expandir o va a ser más pequeña, ¿no? A lo mejor vamos a tener que tener un poco más de cuidado, dependiendo del combustible que utilicemos, ¿sí? Pero pues muchas gracias por la pregunta, me la llevo de tarea y a lo mejor puedo encontrar información pues interesante en este tema, ¿no? También muchas gracias, compañero Raúl, por la intervención, su comentario también, bastante pertinente. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, compañeros, entonces, pues yo creo que por el día de hoy es todo. Nos vemos entonces, yo creo que es el martes, el siguiente módulo, como quiera, pues ahí estamos en contacto junto con el doctor Paciano para pues cualquier inconveniente que pueda ocurrir pues para el curso. Pero pues nos vemos la siguiente semana para empezar con pues ahora sí los módulos de crecimiento y de cultivos, ¿ok? Si no hay más comentarios o dudas adicionales, pues les agradezco mucho su tiempo, su atención y su participación. Y pues bueno, nada, un saludo a todos y pues nos vemos la siguiente semana.